El día de hoy vamos a revisar básicamente esta librería Stack que entrega lo necesario para poder trabajar lo que corresponde el tipo de dato abstracto Stack. De buena primera solamente hay que agregar, incluir la librería Stack dentro de los programas de C++. Y luego de eso, lo que uno tiene que hacer es llamar de la misma manera a stack y dentro de estos signos, estos símbolos de menor y mayor, lo que uno hace es asignar el tipo de datos del cual va a utilizar. En este caso yo estoy utilizando string. Podría utilizar int, podría utilizar float, podría utilizar double, ¿cierto? Podría utilizar long, pero lo importante es que indique qué tipo de dato voy a utilizar. Tal como aparece acá, le di el nombre mi stack, como pude haberle dado el nombre mi pila, y la verdad no importa, es simplemente un nombre. Entendamos de que el stack eh, corresponde a este tipo de dato abstracto que tiene más o menos esta representación, que corresponde a una especie de, obviamente al significar pila, tiene la representación de una pila como tal. Y este tipo de dato abstracto lo que hace es tener este concepto que se llama LIFO, que significa last in, first out. Eso quiere decir de que el último en entrar, ¿cierto? Es el primero en salir. Entonces cuando yo voy apilando datos dentro de mi pila, mi stack, obviamente el último en ingresar, ¿cierto? Perdón, el primero en ingresar es el último en salir, porque al ir ingresando, al ir apilando, al ir sacando, tengo que ir sacando de arriba, siendo ya el último, perdón, siendo el primero, el último en salir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos eso en este código simple que acabo de crear, podemos ver lo siguiente, donde yo a mi stack le estoy ingresando tres datos. ¿Cómo sé que estoy ingresando? Porque estoy utilizando el término push. Los tipos abstractos de datos poseen esto que corresponde a push y pop. Push básicamente es ingresar, es meter información, meter datos, ¿ok? Y el pop corresponde a sacar datos, ¿ok? Cuando yo llamo a este, que significa top, básicamente estoy apuntando al, al que está arriba, en este caso, al último elemento ingresado, ¿ok? Entonces, si por ejemplo acá hay un dato, yo al ingresar top, al apuntar top, lo que hago es apuntar a este dato. Si este dato yo lo saco, ¿ok? Lo que estaré haciendo es apuntar al dato que está acá, ¿ok? En este caso al penúltimo que estaba. Si nosotros vemos esto acá, entonces yo estoy ingresando lo siguiente. Push, estoy ingresando uno, 2 y 3. Básicamente estaría así. Si nosotros lo vemos en números, sería uno, 2 y 3, ¿ok? Y lo que estoy haciendo después es utilizar un while, donde yo le estoy pidiendo, le estoy indicando al programa, al while, le estoy diciendo mi stack, estoy indicando a mi pila, le estoy diciendo mientras esto no esté vacío, ¿ok? Mientras empty sea false, hace lo siguiente. ¿Por qué? Porque en algún momento empty va a arrojar true. ¿Cuándo va a arrojar true? Cuando mi stack esté vacío, ¿ok? Entonces, lo que hago es decirle, mientras esto no esté vacío, ¿ok? Imprime el top, es decir, imprime el último elemento que está ingresado. Y lo que hago después es arrojar o sacar de arriba, ¿cierto? Sacar de arriba el último elemento. De esa manera voy imprimiendo este, luego saco ese, imprimo ese, luego saco ese, imprimo ese y después saco ese, ¿ok? Básicamente esa es la lógica. Esto de acá que está acá es simplemente para que lo vean después, pero si nosotros hacemos correr esto, ok, esto es stack.cpp y a ver si es que lo va a correr bien, excelente. Y tal como aparece acá, lo que estoy haciendo es
al ir ingresando 1, 2, 3 y al ir imprimiendo de arriba, lo que hará es imprimir, obviamente, el primero va a imprimir el último elemento primero, ¿ya? Este, luego ese, luego ese, luego ese. Entonces, siguiendo esa lógica, lo que hace es 1, 2, 3, imprime 3, 2, 1. Y luego yo le hago la pregunta, ¿es acaso el stack, está acaso el stack vacío? Si es verdadero, bueno, imprime el stack está vacío y si no, imprime el stack no está vacío. En este caso, no hay nada más ingresado, por tanto, me imprime lo siguiente, el stack está vacío. Sin embargo, si yo, por ese motivo, yo ingreso otro dato, ¿ok? Y yo hago esa pregunta, lo que hace el programa es responderme lo contrario. Obviamente, el stack no está vacío. Obviamente porque ingresé este último dato. Y ahora este último dato quedaría básicamente como el dato, el único dato que hay dentro del programa, ¿cierto? Porque ya saqué estos tres. Con Q o cola sucede lo mismo. Yo puedo llamar a esta librería que se llama Q, ¿ok? Y de la misma manera que en el stack, yo utilizo el nombre, tal como de la librería, ¿cierto? Y dentro de estos menores y más, lo que yo hago es ingresar el tipo de dato, ¿ok? String en este caso. Luego de eso, lo que yo hago es dar un nombre, mi cola en este caso. Es un nombre, como he mencionado antes, un nombre X. Pude haber puesto myQ, ¿cierto? Y no pasa nada, ¿cierto? Pero le dejé mi cola, ¿ok? Ningún problema. En este caso ya sucede algo un poco distinto porque para este tipo de dato abstracto se representa más o menos de la siguiente manera. Todos conocemos lo que es una cola como tal, pero en este caso se representa de la siguiente manera. O sea, es decir, obviamente esto se puede representar o sea, esto obviamente es igual que una cola, es decir, llega una persona, después se pone otra, después se pone otra, después se pone otra, ¿cierto? Ya, las colas corresponden al elemento como tal o bajo la filosofía de FIFO, ¿ok? Es decir, first in, first out. El primero en llegar es el primero en salir, tal como una cola funciona. Entonces, nosotros podemos poner esto acá de la siguiente manera. Nosotros tenemos estos datos, ¿cierto? Que pueden ser, como he mencionado varias veces, cualquier tipo de dato. En este caso, yo le asigné string, ¿cierto? Entonces, está este dato acá, está este dato acá, este dato acá, porque van llegando por acá, ¿ok? Y al salir, salen por acá, ¿ok? Entonces, en este código básicamente es más o menos lo mismo, es decir, estoy ingresando uno 2 y 3 y luego de la misma manera le estoy diciendo, ok, mientras mi cola esté vacía, haga lo siguiente. ¿Y qué le pido? Bueno, imprime el de adelante, ¿ok? Es decir, imprime este elemento. Luego de eso lo que hago es sacar ese elemento, sale. Y este elemento pasa a la derecha, ¿ok? O sea, se elimina ese, ¿ya? Por ejemplo, déjeme borrar acá. A ver. ¿Qué es esto? Borrador. No borra. Ya no importa. A ver, creo que ahí. Chuta. No, no era lo que quería. Ya, pero no importa. Eh, este elemento pasa adelante, ¿cierto? Pasa adelante. Ese se borra, ¿cierto? Y tal. Perdón, perdón, no quiero confundir las cosas. Eh, básicamente queda de la siguiente manera. ¿Ok? Luego de eso, vuelve a imprimirse y se imprime este de adelante. Obviamente yo lo elimino. Voy a volver a borrar esto de acá. Me va a quedar mal, pero no importa. Y imprime ese de ahí. ¿Ya? Básicamente funciona de esa manera. Entonces, en este caso sí voy a poder imprimir de la forma en como yo quiero. Ahora, esto lo voy a comentar para que se entienda el programa. ¿Ok? Entonces, escribo qué voy a hacer esto y qué voy a ver. Ya compiló y al imprimir efectivamente hace lo que yo quiero. Es decir, el primero en entrar es el primero en salir. Imprime el uno, imprime el 2 y después el 3. A diferencia de antes, entonces yo ingresé de la misma manera, uno 2 y 3 pero me imprimió 3 2 1. ¿Ok? Este es en el stack, este es en la cola.
Ahora, esto que está acá, vuelvo a ingresar elementos 1, 2 y 3, igual de simple. Sin embargo, ahora lo que yo estoy haciendo es imprimir desde atrás. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora, por ejemplo, si yo vuelvo a compilar el programa y a ejecutarlo, lo que hace es al llegar al 3, ¿ok? Después vuelve a imprimir 3, 3, 3. ¿Por qué sucede esto? Sucede que esto que está acá, déjame ver si vuelve a como estaba antes. Parece que ahí estaría. Lo que hace es no imprime este elemento de adelante, obviamente, porque le estoy pidiendo el elemento de atrás. Entonces imprime este, pero al salir, sale el que está acá. ¿Ok? Entonces después vuelve a imprimir el que está atrás y es el mismo. Vuelve a salir este, ¿cierto? Se fue ese, se fue este, sigue imprimiendo ese, se fue ese y se fue ese. Y siempre imprimió este último, tal como yo le indiqué. Entonces, por eso dice back, ¿cierto? Y dentro del programa hace lo siguiente. Efectivamente, hace, bueno, este 1, 2 y 3 corresponde, este 1, 2 y 3 corresponde a este, y después estos 3 3 corresponden a esto de acá, ¿ok? Y básicamente es eso. Para poder entender más elementos de esto, uno puede buscar Stack C++ y buscar la página que se llama cplus.com. Y lo que hace es mostrarte básicamente lo mismo que acabo de decir, es decir, se utiliza el tipo de datos, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos entre los menores y mayores? El nombre, ¿cierto? A la vez que le da lo siguiente. Empty, de la misma manera que en la queue es similar, ¿ok? Vamos a revisar, efectivamente. Hay algunos datos, y, hay algunas funciones, más funciones que en el stack, porque como les mostré, la queue posee el back y el front, ¿ok? Back, front. Ya, eso es importante. Acá se utiliza el front. En cambio, en el stack se utiliza el top, obviamente. Es decir, acá en el stack, lo que le estoy pidiendo es que me muestre el elemento que está arriba. ¿Ok? En cambio, en la queue le estoy pidiendo que me muestre el elemento que está en la delantera o adelante. Al igual que le puedo pedir que me muestre el elemento que está al final, el último elemento que se ingresó. Entonces, bueno, empty ya mostramos lo que corresponde. Devuelve un true o un false, ¿ok? Si está vacío o no. Size corresponde al tamaño, top el elemento que está adelante, push es para ingresar. En place este no me lo sé, pero no importa. Y pop corresponde a para sacar elementos, ¿ok? Los demás por ahora no importan, estos son los más importantes. El swap, no sé si logro explicarlo. A ver, dice stack, bueno, in foo far. Y lo que hace es ingresar en foo tantos elementos y en bar tantos elementos. Ya, parece que lo que hace es, hace un swap, obviamente hace un cambio de, mm, de los elementos que hay dentro de cada stack. En este caso, por ejemplo, en foo hay 3 elementos y en bar hay 2, pero luego de hacer el swap, foo tiene 2 y bar tiene 3. Efectivamente, se intercambiaron los elementos, tal como la palabra swap corresponde. En la queue es bastante similar, es decir, empty para mostrar si está vacío o no, ¿cierto? Vuelve un true o un false, size es el tamaño, front es adelante, back es por atrás, ¿cierto? Push es para poder ingresar los datos, pop para sacar, swap para poder intercambiar entre dos queue. Y en place, a ver si qué es lo que dice acá. First tanto. eh, Parece que adds an element eh, ya, no importa. No sabría explicarlo exactamente ahora. Pero no importa. Lo importante son todas estas opciones, todas estas funciones que me entrega la librería Q, como la librería Stack, ¿cierto? Y me sirven a la hora de utilizar todo lo que corresponde a este tipo de data abstracto. Yo obviamente podría crear una clase, aprovechemos las clases en C++, se puede aprovechar esto y
crear lo mismo, un push, ¿cierto? Un pop, todo, un empty, ¿cierto? Un top en el caso de un stack o el front y el back, ¿cierto? Por el lado de las queue. Sin embargo, obviamente al yo crear una pila como una cola, le estaría asignando, en un inicio, le estaría asignando el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, yo simplemente le asigno el tipo de dato antes, ¿cierto? Y ya mi stack estaría trabajando de la forma más simple. Si yo creo, obviamente le puedo asignar enteros y solamente voy a trabajar con enteros. eh, lo cual es un poco más tedioso porque, claro, si necesito crear otro stack que trabaje con string, ¿cierto? Tendría que crear otra clase de stack string, ¿cierto? O empezar a cambiar eh, los elementos privados, ¿cierto? Dentro de la clase. Eso. Espero les haya servido.